La presencia de cada uno de ustedes, mayormente aquellos que nos visitan, esperando no sea la última vez que están entre nosotros. Señor los bendiga, sean todos bienvenidos. Once again, we want to thank everyone and each one of y'all for being here today to worship our God, and especially those that visit us today. We just hope that it's not the last time that you're with us this day. God bless you and feel welcome and feel at home. La humanidad, hermanos, en sí, todos queremos ir a Dios. En sí, la humanidad, todos de una manera u otra buscamos ir a Dios. Mas, sin embargo, tenemos que conocer verdaderamente lo que Dios pide de aquellos que van a Él. One of the things that we see is that every human being, every human, wants to go with God. Everybody wants to go with God. Everybody thinks that they're going with God. But honestly, we need to revise the Bible and see what God tells us. What God wants of those that are going with Him. Es preciso, hermanos, conocer lo que Dios pide. El escritor a los Hebreos, we want to go to Hebrews, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a dar inicio a la lectura. Si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, we can start with the scripture, Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, Hebrews chapter 12, verse 14. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: buscad la paz con todos. Y luego dice algo muy importante: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebrews chapter 12 verse 14 says, pursue peace with all men, and the sanctification, without which no one will see the Lord. En esta mañana, hermanos, tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios mismo nos dice, de qué manera vamos a ir a estar con Él. El tema de esta mañana, en el cual estaremos analizando, lleva por nombre: sin santidad nadie verá al Señor. This morning, we're going to see what the Bible tells us. We're going to see what God tells us in regards of those that want to go with God. And we're going to see what the verse is telling us and teaching us. And this morning, the topic that we're going to see and we're going to learn this morning is: without holiness, no one will see the Lord. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Bueno, una de las cosas que podemos ver, que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, Dios los apartó de Él. Dios los sacó de aquel jardín que había preparado para que ellos vivieran. Más adelante vemos cómo Él tiene a su pueblo, el pueblo de Israel, mas sin embargo este pueblo fue rebelde. Y ahora me gustaría ver lo que el profeta Isaías dice en cuanto a esta comunión del hombre con Dios. ¿Y por qué decimos y por qué hablamos con este tema que nos dice el escritor a los Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor? Si va conmigo y me acompaña ahí a Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, daremos lectura a esto. One of the things that we can see this morning is when we say that without holiness no one will see the Lord, it's because since the beginning of time, of creation, we see when Adam and Eve sinned, God separated them from Him. And He put them outside of that place that He had prepared for them. So also, as we see, He came to His people. And we're going to see what He tells His people in regards of when you separate from Him. And we're going to see how God wants
sanctification to go with him, so we can be with him. And if you want to go to Isaiah chapter 59, we're going to read from verse 1 and 2. Dice el escritor ahí, he aquí, no se ha apartado o acortado la mano del Señor para salvar. Una cosa tenemos que tener en mente, hermanos y amigos. Dios está puesto a salvar al hombre. Pero esto es algo que debemos de entender usted y yo. Ni se ha endurecido su oído para oír. Pero, aquí está la palabra clave, ¿verdad? Pero, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, la desobediencia, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Ahora sí pongamos en la mente, todos vamos con Dios. Claramente vemos que la Escritura nos dice que no, porque Dios ha puesto algo establecido para que nosotros podamos estar con Él. Y esto es la santidad. Permanecer en ella, y es lo que vamos a ver. 59 verse 1 and 2 says, behold, the Lord hand is not so short that it cannot save, nor is his ear so dull that it cannot hear. But, there's the word, right? But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Now we can see here that God has established a way that we can go to him and be with him. And sanctification is one of the main things. And we need to persevere in it. And that's what we're going to see this morning. Hermanos, sin santidad, nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Sea no cristiano o sea cristiano. Hay que tener esto en mente. One of the things that we have to have in mind, that without holiness, no one will see the Lord. And this is for those that are not Christians and for those that are Christians. Without holiness, no one, absolutely no one, will see the Lord. En esta mañana, la pregunta es, ¿cuándo obtenemos la santidad para ver al Señor? ¿Cuándo la obtenemos? Y esta es una enseñanza para nosotros como cristianos, pero también es una gran enseñanza para aquellos amigos que nos visitan, para que inicien a entender en cuanto a la santidad. Esto es santidad. Santidad es obedecer a Dios, no infraccionar la ley y apartarnos del mal, como decíamos el pasaje de la mañana. Esto es santidad, no participar en las obras de Satanás, apartados del mal. Y aquí es como vamos a ver, amigo que nos visita, cómo usted puede iniciar su santidad. ¿Cuál es el inicio? Y hermanos, ¿verdad? Aquellos que ya hemos sido bautizados, vamos a recordar cómo inició nuestra santidad. ¿Cómo es que nosotros iniciamos a ser llamados santos? ¿Verdad? One of the things that we're going to see this morning is, the question is, how do we obtain sanctification? And we're going to see through the Word of God the way we're going to obtain sanctification. Those that visit us this morning, those that haven't obeyed the gospel of Jesus Christ, going to learn how to start the process, how to become holiness. And those that we are baptized, that are Christians, we're going to see and we're going to learn the way we started to be called saints. Número 1, hermanos. La santidad, hermanos, inicia en el nuevo nacimiento. Number 1, sanctification begins in the new birth. ¿Cuándo nacemos de nuevo? La Biblia nos dice. Ahí es donde inicia nuestra santidad. La Biblia nos habla y nos dice que nuestra santidad inicia al ser bautizados. Cristo mismo lo habla. Cristo mismo nos dice, y esto es lo que le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Es necesario nacer de nuevo, dice.
Y el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Es necesario. We can see that sanctification begins in the new birth. And one of the main things that we see is the teachings of our Lord Jesus Christ. The Bible in John chapter 3, verse 3 and 5 tells us that we need to be born again. And he tells us the way that we need to be born, and this is through baptism. We need to be born through water and spirit. And this is the way we can enter the kingdom of God. Cristo, hermanos, nos está aclarando claramente el inicio de la santificación. Christ is letting us know the beginning of our sanctification. Somos lavados, recuerden, por el medio del bautismo. Cuando venimos a ser sumergidos en las aguas del bautismo, somos lavados. Somos limpios de todo pecado. When we come and we are baptized and we are immersed in the waters of baptism, we are clean. Our sins are gone. We are clean. That's the beginning of being a saint. Ese es el inicio de la santidad, hermanos, del ser santo. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que esto es muy importante porque claramente el apóstol Pablo, allí escribiendo a la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. One of the things that we need to learn this morning is that the Apostle Paul tells the Ephesians in first chapter, verse 4, that the Christian, the church, was in the mind of God before the creation. And this church needs to be holy, and no stain in it. Has to be holy. Necesita ser santa. Esto es muy importante, hermanos. Sin santidad, nadie verá a Dios. Without holiness, nobody will see the Lord. Nobody. Nadie. Y usted y yo tenemos que entender esto. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romans chapter 6, verse 3 and 4. Nos dice el apóstol Pablo, así como Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Estoy parafraseando, pero ustedes lo pueden leer. Nosotros también somos sepultados en las aguas del bautismo. Pero aquí viene lo importante, aquí viene el inicio de la santidad. Así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, así nosotros hemos resucitado en el bautismo para una vida nueva. Cuando es una vida nueva, esa vida es santa, hermanos, porque hemos recibido el perdón de pecados y hemos recibido el Espíritu Santo. Una vida santa. Entonces tenemos que entender esto muy claro. Dios nos limpia, porque cuando venga Él, Cristo, por segunda vez y que entregue la iglesia a Dios, así como Dios nos limpió en las aguas del bautismo, así quiere recibirnos. Decíamos la vez pasada, ¿verdad? Si su camisa usted se la mancha ahorita, ¿se la va a poner otra vez? Claramente ya no la queremos porque está manchada. Dios no quiere un cristiano con mancha. Dios no quiere un cristiano que no sea santo. Y por supuesto, Dios no quiere a nadie que no venga a ser hijo de Él por medio de las aguas del bautismo. Esto es el nacer de nuevo. Este es el inicio de la santidad. One of the things that we can see here that in Romans chapter 6, verse 3 and 4, it tells us exactly that in verse 3, chapter 6, tells us that we are buried like Christ was buried. And 4 says that God resurrected Christ from the dead, so He resurrected us in baptism for a new life, to have a new life. And that new life is cleanless. It's clean. So the way we are up from the waters, clean, when Christ comes in the second time, and He comes to the church, guess what?
He's going to turn to God a clean church. Because God wants saints, wants people that are clean, pure. If we're not pure, we're not sanctified, we're not holy, we're not going to see God. So we need to think about this. Necesitamos pensar de esto, hermanos. Necesitamos tener en mente esto que nos ha hablado aquí la Escritura. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, si van conmigo allí, la segunda carta a los Corintios, in 2 Corinthians, if you want to go with me, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nos dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. The word of God says, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿No es exactamente lo que dice Pablo en Romanos 6:4? Y luego dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. It says right there, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come. Esto quiere decir que cuando nosotros salimos de las aguas del bautismo, fuimos limpiados. Esto quiere decir que ya no estamos viviendo la misma vida, porque las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son nuevas. One of the things that we can learn in baptism is that when we come out from the waters, we live a new life. The old things, we don't live like the old man. Those old things stayed back. Así que hermanos y amigos, es necesario entender esto. Es necesario entender esto porque no todos verán, no todos veremos a Dios. Es necesario permanecer santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Número 2. La santidad continúa en nuestros pasos, hermanos. El bautismo es el inicio de la santidad. La santidad continúa en nuestros pasos. Number 2, sanctification continues in our steps. We are born, the first thing we are born, we're sanctified through the waters of baptism, but it continues in our steps. Cuando nosotros nacemos, que somos niños, secularmente, hablando literalmente, se nos tiene que enseñar a caminar, se nos tiene que enseñar a hablar, se nos tiene que enseñar a comer, se nos tiene que enseñar la diferencia de lo que debe de hacer uno y lo que no debe de hacer. Es una enseñanza. ¿Por qué? Porque somos limpios, estamos limpios de mente. Se nos está instruyendo. Mira, no metas el dedo ahí porque te va a dar toques. No comas esto, te va a dar mal. Mira, haz esto, te va a ir bien. Cuando nacemos en las aguas del bautismo, nuestros pasos son esos. Empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Dios nos empieza a guiar. Dios nos empieza a decir, mira, no hagas esto. No hagas esto porque te va a ir mal. Dios inicia diciéndonos, mira, tu vida necesitas caminar de esta manera. Y tenemos que ir así, hermanos, porque si somos una criatura nueva, quiere decir que ya no tenemos los mismos pensamientos, sino que ahora nos estamos dejando guiar por los pasos que nos está llevando y es Dios. Y Dios, si nos dejamos llevar por los pasos de Dios, vamos a vivir una vida santa. Si nos dejamos llevar por los pasos del hombre viejo, que según debería de haber quedado enterrado, vamos a estar como quiera alejados de él. La santificación continúa por medio de nuestros pasos, nuestro caminar, hermanos. El apóstol Pablo claramente nos enseña cuál debe de ser nuestro caminar. Cristo ya nos enseñó una cosa, el inicio de la vida. El apóstol Pablo ahora, por medio de su vida, nos va a enseñar lo que Cristo quería que hiciéramos nosotros como cristianos, como santos. One of the things that we see here, that sanctification continues in our steps. When we were born, newborns, we see that they have to teach us how to walk, how to eat. They have to teach us how to read.
They tell us, you know what, if you do this, something wrong is going to happen to you. Something bad is going to happen to you. So don't do this. Do this because this is good for your life, etc. So this is the beginning, and we learn because we have no bad things in our mind. So we are in the process of learning. They're teaching us. There's a newborn, right? It's a newborn. And the same way when we are baptized in the waters, we come out a new creature. So guess what? We are new people, newborn. So God is the one that's going to teach us how to walk. He tells us, okay, you need to do this, and you have to stay away of this. And as new birth, we need to listen to God because He is telling us how to walk the Christian life. He's telling us how to be saints. He's teaching us. So we need to learn the process, and we need to let God guide us. Because if we don't let God guide us, guess what? We're letting the other person that supposedly stayed in the waters guide us. And we're not going to see God. Es necesario entender esto. La escritura, hermanos, el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, si recuerdan, that we see in Galatians 2:20, el apóstol Pablo realmente nos enseña algo muy importante. Él lo entendió, y nosotros como cristianos y aquellos amigos que no han sido cristianos, cuando son bautizados entiendan esto. Cuando somos bautizados, dice el apóstol Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no caminamos, el que está enterrado ya no camina. Cristo camina en nosotros, hermanos. Y si Cristo camina en nosotros, somos santos, porque estamos caminando en santidad. One of the things that we see here, that Galatians, the Apostle Paul teaches, is that when we are born in the waters, and those that are not baptized, that's the beginning. But he tells us here, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. So now he's not walking. Christ is walking in him. He is a saint. So Christ is walking in him. And the Apostle Paul understood this. So we, as Christians, we need to understand this. Because if we're not walking the way that Christ is walking, guess what? We're not going to see God. Porque claramente nos dice el pasaje ahí, hermanos, si no caminamos de la manera que Cristo camina y nos enseña, no vamos a ser aquellos que entendemos que la vida que ahora vivemos en la carne, la vivemos por fe en el Hijo de Dios. No vamos a comprender eso, porque vamos a estar siempre carnalmente pensando y no espiritualmente pensando. ¿Por qué cree? Cristo no mora en usted. Es triste, pero cierto. One of the things that we see here in this passage is that we need to understand the Apostle Paul states that now Christ lives in us, but he says, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of Christ. We need to understand this. Because if we don't understand this, guess what? We're going to live in the flesh. We're not going to live in the Spirit. And Christ is not with us. Es muy clara la palabra de Dios. Es muy clara la enseñanza de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Colossians chapter 3, verse 1. Nos enseña claramente estas cosas. Colossians chapter 3, verse 1, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, si habéis pues resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Buscad las cosas de la tierra. No, dice, buscad las cosas de arriba. De arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si Cristo mora en nosotros, hermanos, estamos viviendo una vida santa y estamos viendo hacia arriba.
Esos son nuestros pasos. We see here chapter 3 verse 1 and 2 says, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. If we are walking and we're still on the things of earth, Christ is not in us. Si estamos caminando y todavía las cosas del mundo están en nosotros, Cristo no está en nosotros. ¿Y qué creen, hermanos? No somos santos. La santidad no permanece en nosotros. No estamos caminando como Cristo. Si usted y yo continuamente no leemos la Biblia y no escudriñamos la Biblia, Cristo no está en nosotros. Porque de la manera que Cristo nos guía, no es literalmente que se nos mete y nos mueve como robots, sino que la palabra de Él nos enseña cómo caminar exactamente en santidad. One of the things that we learn is that Christ teaches us, but we need to read the Bible. We need to study the Bible. There's no other way. Christ doesn't come literally into our body and He moves us as robots. No, He teaches us how to live holy, but with His Word that is written. That's the only way we're going to walk like Christ walked and be saints. Es la manera, hermanos. Y eso nos lleva al punto número 3. La santidad, hermanos, persevera en nuestra vida. Ese es el punto número 3. La santidad inicia cuando nos bautizamos. La santidad nos guía a nuestros nuevos pasos. Pero para que todo esto continúe, la santidad debe de perseverar en nuestra vida. We see number 3, sanctification perseveres in our lives. We see number 1, that sanctification, the start is when we are baptized, we are newborns. Number 2, we see that sanctification it's through our life, through our walking, through our steps. And number 3 is the most important one of all. Sanctification perseveres in our life. That's the main point. Hermanos, número 3 es la más importante de todas. Lo otro es el inicio. La perseverancia es la más importante. ¿Por qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Number 3 is the most important. The other 2 is the beginning. But number 3 is the most important because without holiness, no one will see the Lord. No one. Así, hermano, y estoy hablando, ¿verdad?, al cristiano. Si usted es cristiano y no está viviendo en santidad y piensa que va a mirar a Dios, déjeme decirle que lamentablemente se está engañando a usted mismo. Porque sin santidad, la Escritura misma nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. One of the things that I'm going to say to those that are Christians already, that if you're not living a life, in your life, in holiness, it's sad to tell you, but it's the truth. When you're not here, you're not going to see God. You might think, but you're lying to yourself. Because God is clear. And He's telling us, without holiness, no one will see the Lord. So He's telling us exactly. So, hermanos, tenemos que perseverar, amigo. Usted tiene que entender que tiene que venir a ser lavado en las aguas del bautismo para iniciar su santidad, caminar como Cristo camina, porque al ser bautizado, Cristo vive en usted, pero la única guía que tenemos es la palabra de Dios, porque Él nos guía por medio de ella, pero tenemos que perseverar en ella. El apóstol Pedro, ¿verdad?, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, claramente nos dice lo que el escritor a los Levíticos nos dice que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, mirando todo esto, ¿verdad?, y mirando claramente que desde el inicio en Génesis,
capítulo 2, versículos 16 al 17, cuando inició, hizo la creación, hizo al hombre, hizo todo, dijo que vio que todo era bueno, era limpio. Al hombre lo hizo a su imagen, pero le dijo, ¿sabes qué? De todo árbol puedes comer menos de este, porque el día que comieres, morirás. Si ellos hubieran perseverado en la obediencia, hubieran perseverado en la santidad y no hubieran muerto, estuvieran en el lugar que se les había preparado. Pero Dios nos ha dado el libre albedrío. La opción la tenemos usted y yo. La palabra de Dios nos está diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. La opción es de usted y mía, ¿verdad? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Realmente queremos ver a Dios en una manera en la cual vamos a estar la vida eterna con Él? ¿O queremos ver la justicia de Dios? La opción es de nosotros. Porque el escritor nos dice, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. El pecado y Dios, hermanos, no se mezclan. Si usted se fija, cuando vimos a Isaías diciéndole al pueblo de Dios, Dios está puesto para salvar, pero tus iniquidades, tus pecados, lo han hecho que darte la espalda y no ir, porque Él no se mezcla con el pecado. Ahora tenemos que pensar nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos perseverando en lo que la palabra nos dice? ¿Estamos perseverando y realmente Cristo mora en nosotros? ¿Estamos viendo realmente lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14? Yo prosigo a la meta. ¿Estamos viviendo la vida así? Porque si estamos viviendo la vida así, hermanos, amén. Y estamos en santidad. Pero si no estamos viviendo la vida así, es tiempo de analizarnos. Nosotros mismos. ¿En qué estamos fallándole a Dios? ¿Cómo podemos regresar a estos pasos que iniciamos cuando nos bautizamos y perseverar en ellos? Para que continúe la santidad en nuestra vida. Sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. One of the things that we need to learn is that God teaches us through His Word that since the beginning in Genesis chapter 2, verse 16 and 17, He tells His creation, the creation that He built, and He said at the end that He saw that everything was good. He told them, okay, you can eat from everything, but this special tree, this fruit, don't eat of it. If Adam and Eve would persevere in obedience, in sanctification, they would still be there. And us, we need to persevere. We need to persevere to the first time that we were baptized and we came out. We need to persevere on the steps that we started walking through Christ. We need to come back to those if we're not in those steps. Because we need to keep this in mind. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. Be holy, the Lord says, because I am holy. And I'm paraphrasing this verses so you can read it. So we need to learn that we need to persevere in our lives being a good Christian, keeping away from sin, obeying His word, and walking and letting God teach every step that we take through His word. Because without holiness, no one will see the Lord. No one. Así que, hermanos y amigos, Dios en esta mañana claramente nos ha exhortado. Ha dado una enseñanza, una exhortación claramente. Que Dios quiere la santidad, pureza, limpios, sin mancha. Y la única manera es iniciando, obedeciendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entendiendo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Fue crucificado en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó. Y ahora por medio de su resurrección, tenemos nosotros la oportunidad de restablecer nuestra vida con Dios por medio del bautismo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38.
Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentirnos de nuestros pecados. Venir hacia el frente realmente poniéndonos esto en mente de que queremos ser santos como Dios, ser limpios de pecado. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 32. ¿Para qué? Para nosotros cuando permanezcamos esa vida santa, Cristo, Él nos va a confesar delante del Padre. Y nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Pero no queda ahí, ¿verdad? Sino que tiene que ser lavado. Sus pecados tienen que ser lavados. Ese es el proceso de la santificación. Nueva vida, número 1, venir a ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero también al ser bautizado y nacer de nuevo, tiene que caminar. Porque recuerden, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y permanecer y perseverar en ese caminar. Porque ese caminar es el único que nos va a llevar a ver a Dios y estar gozando de aquella morada que Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, ¿verdad? Voy a preparar morada para vosotros. ¿Queremos ver esa morada? Tenemos que permanecer santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. One of the things that we see and we learned this morning through the Word of God is that we need to be baptized to those that are visiting us. We need to repent of our sins. And when we say sins, that we need to repent and see what God wants us to do with His Word. And we need to come and confess His Word. We need to repent, Acts chapter 2, verse 37, 38, Acts chapter 3, verse 19. We need to confess Him, Matthew chapter 10, verse 32. Because if we confess Him and we are baptized and we live our life as saints, He's going to confess us with His Father. But we need to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit to be washed of our sins, to start a new life as saints. And we need to keep that walk, because when we come out from that water, we don't live no more. Christ lived in us. He lives in us. So we walk the way that Christ and God wants us to walk, because we have the Bible to tell us how to walk. And we need to persevere in that walk to see God. Remember, without holiness, no one will see the Lord. Hermano, si usted tiene que restablecer su vida con Dios, hágalo, porque mientras hay vida, hay esperanza. No se espere, porque a la final trompeta ya no va a haber la oportunidad que usted va a decir, ay Dios, perdóname. ¿Qué creen? Ya se acabó. Ya se acabó. Amigo, usted tiene la oportunidad, si aún no entiende, hay hermanos, ¿verdad?, que le pueden explicar claramente sus preguntas para que usted comprenda lo que Dios realmente quiere de usted, para que usted esté con Dios. Dios lo quiere a usted con Él, pero Dios no quiere que usted permanezca en pecado. Y la única manera de saberlo es por medio de su palabra. Aquí hay hermanos capacitados que usted puede hacerle la pregunta. Entonces, ayudémonos, hermanos, a llegar al cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Si estamos nosotros con la mente todavía carnal, necesitamos examinarnos y regresar a la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, haced hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque a la final trompeta, hermanos, si no estamos preparados, lamentablemente no vamos a ir con Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, mientras cantamos este himno, medite, ¿verdad? Medite en ello. La invitación es para usted. Que el Señor